Por favor, esta tabla necesito que esté en Excel. ¿Ya? Ah, perdón. Ok. Por favor, ingresen esa información. Vamos a determinar qué es lo que, o cuál de estas variables, a ver, ¿cuáles son las variables independientes que queremos aquí estudiar? ¿Cuáles serán las variables que queremos estudiar? ¿O cuál depende de cuál? Ya, ¿verdad? Entonces lo que queremos estudiar es cuál de las variables independientes tiempo y humedad influye más sobre la pérdida de peso. ¿Ok? De cualquier alimento, puede ser de frutas, de raíces. Queremos ver cómo influye o cuál de estas influye más sobre la pérdida de peso. ¿Ok? Ese es un ejemplo, un ejercicio bastante sencillo, en el cual vamos a determinar, pues mediante selección de variables en regresión múltiple, cuál es el que más influye para que haya una pérdida de peso. ¿Okay? Ingresen esa información. ¿Ya? Si nosotros no conocemos el método de regresión múltiple, se puede hacer por regresión simple cada una, saber cómo influye cada una, pero ese no es el objetivo, ¿verdad? Porque estas dos condiciones, tanto el tiempo como la humedad, están unidas, ¿verdad? Están fusionadas, están concatenadas. Entonces necesitamos ver cómo estadísticamente podríamos nosotros establecer un modelo para predecir, ¿ok? O predictivo, determinístico. ¿Ya? Nos copiamos por favor esta información. Copiamos esta información. La pegamos en Infostat. Ok. Entonces ya ahí está mi información. Listo. Por favor, vamos a estadísticas. Estadísticas. Regresión lineal. Regresión lineal. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es mi variable dependiente? Pérdida, ¿verdad? La pérdida de peso es mi variable dependiente. Entonces, ¿se pierde peso en función de qué? Del tiempo y la humedad. Entonces, esas son mis regresoras. Esas son mis variables regresoras, ¿ok? El tiempo y la humedad. Ok, por favor, entonces, damos clic en aceptar.
Vamos a hacer un ejercicio antes de seleccionar modelos, aquí como dice selección de modelos. Vamos a hacer un ejercicio únicamente así, vamos a darle a aceptar nada más. Solo le damos a aceptar, ¿ok? Vamos a ver qué es lo que pasa con nuestros coeficientes de regresión. Entonces dice que tenemos un R cuadrado de 0.96. Una vez más, no debemos dejarnos llevar mucho por el R cuadrado, es un poquito mentiroso en regresión múltiple. Pero ¿qué es lo que pasa con los p-valores? De acuerdo, si nosotros no hiciésemos selección en regresión múltiple, nosotros nos quedaríamos con este, ¿verdad? Con este modelo. ¿Por qué? Porque la significancia estadística, hay alta significancia estadística, es decir, mi p-valor es menor de 0.15 y eso quiere decir que estarían influyendo, entre comillas, ¿verdad? Pero tomen en cuenta que no estamos aún haciendo selección de variables en regresión múltiple. Entonces nosotros nos quedaríamos con el modelo de que la pérdida de peso en gramos, en kilogramos, en miligramos, en lo que sea, es igual a 3.87 más 1.32 entre paréntesis tiempo menos 8 entre paréntesis humedad. Ese sería mi modelo determinístico para este experimento. En el ANOVA prácticamente nos está diciendo lo mismo, tenemos los mismos p-valores, pero nosotros debemos pasar por el filtro de los modelos de selección en regresión múltiple. Entonces vamos por favor a estadísticas, regresión lineal, aceptar, y vamos, nos dice selección de modelos. Selección de modelos. Si ven, aquí nos dice que en ningún modelo de selección de variables en regresión múltiple hemos seleccionado. Aquí está el backward o eliminación hacia atrás, el forward o eliminación hacia adelante, el stepwise y todos los modelos posibles. Vamos a ir hacia atrás, ¿verdad? Vamos primero qué es lo que pasa con el modelo backward, ¿ok? ¿Qué es lo que dice aquí? Modelo de máximo p-valor para retener. Si ven, que te había dicho, por default está 0.15, pero nosotros podemos cambiarlo, ¿ok? Vamos, cambiémosle a 0.05, ¿ya? Que es un p-valor bastante exigente para poder tamizar o para poder filtrar estas variables. Ya vamos a aceptar, ¿ok? ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Aquí dice eliminación backward, máximo valor para retener 0.05. Número original de regresoras 2, regresoras retenidas en el modelo 2. Entonces, aquí ya está introducido o ya está filtrado mediante el método de backward. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Que de la misma manera, para el modelo determinístico de la pérdida de peso, el tiempo y la humedad son importantes, ¿ok? Entonces de la misma manera quedaría la pérdida de peso es igual a 3.87 más 1.32 tiempo menos 8 humedad, ¿ok? Entonces prácticamente hasta ahí estaríamos bien, o sea, es decir, las dos variables en regresión múltiple son importantes, pero ahora, ¿cuál es más importante, el tiempo o la humedad? El tiempo, ¿por qué? Porque el p-valor es más pequeño, ¿ok? Entonces, mientras el p-valor sea más pequeño, eso quiere decir que el tiempo influye más significativamente sobre la pérdida de peso, ¿ok? Ahora vamos a hacer, por favor, el método de forward. Igual, máximo valor para retener. En este sí tenemos que dejarle 0.15. Miren qué es lo que pasó en el método de forward. Únicamente nos seleccionó al tiempo, ¿verdad? Entonces nos dice únicamente la variable que más te influye sobre la pérdida de peso es el tiempo. Eso es lo que está diciendo. Entonces, nuestro modelo determinístico para la pérdida de peso ya se modificaría. Ya no sería como el anterior, ahora sería que la pérdida de peso en miligramos, kilogramos, gramos es igual a menos 1.73 más 1.32 tiempo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nos dice el método de forward. Pero una vez más, como habíamos mencionado, el método de forward no es muy creíble. ¿Por qué? Porque comienza con el modelo más simple y después va agregando más términos al modelo y eso puede traer error. ¿Ok? Entonces vamos con el de stepwise.
o el paso a paso. Selección paso a paso. Entonces, opciones nos da. Dice máximo valor para entrar 0.15, máximo P valor para retener 0.15. Entonces lo dejamos por default. Ok, lo dejamos por default. Ahora, cuando nosotros tenemos muchas variables en regresión múltiple, este es el método que más se recomienda utilizar. Porque prácticamente lo que hace es fusionar el método de forward y el método de backward. ¿Ok? Entonces, este es el que más se recomienda utilizar. ¿Ok? Entonces, le damos a aceptar. Bueno, a partir de 5, 6, 7, 8, 9. O sea, es que en verdad tome en cuenta que en la naturaleza nosotros estamos expuestos a muchos factores que están concatenados para que se desarrolle una variable dependiente. Entonces, no solo dos valores influyen para la P, no solo dos variables independientes están influyendo para la PDP, sino otras más. Entonces, si nosotros tenemos 5, 6, 7, 8, 9 variables independientes, utilicemos el método de stepwise, por favor. ¿Ok? 5, recomendable el método de stepwise. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el método de stepwise? El método de stepwise me dice que el número original de regresoras fueron 2 y las regresoras retenidas en el modelo fueron únicamente 1. ¿Ok? Entonces, este se relaciona bastante con el de forward, ¿verdad? Entonces, tenemos las alternativas, pero como únicamente tenemos solo dos variables en regresión múltiple, podríamos quedarnos con el modelo 2 de 3. ¿Me entienden? Es decir, ¿qué es lo que nos dicen dos métodos de selección de 3? Es decir, si dos nos dicen que el tiempo es importante y que la humedad no es importante, pues nos quedamos con ese modelo de regresión. Entonces, si se dan cuenta que aquí el R cuadrado disminuye, cuando seleccionamos otros modelos de regresión múltiple, disminuye. A diferencia con el original que no seleccionábamos variables de regresión múltiple que nos decía 0.96. Entonces, dos métodos de 3 nos dijo que el tiempo es importante para la pérdida de peso. Entonces, ¿cómo queda el modelo determinístico? Nos dice, ¿verdad?, que la pérdida de peso es igual a menos 1.73 más 1.32 tiempo, ¿ok? Entonces, básicamente, este sería el modelo que el método stepwise y el método forward no seleccionaron, ¿ok? Este método de backward es un poquito más exigente, es un poquito diferente, entonces por eso es que no seleccionó también la humedad. Pero 2 de 3, quedémonos que dos modelos de 3 son los que nos van a ayudar a poder decidir cuáles son las variables independientes más importantes que nos ayudan sobre nuestra variable dependiente, ¿ok? Preguntas hasta ahora. Ajá. A nosotros no nos salió a nosotros nos salió el de backward, no el forward, en el de stepwise. Sí. Ay, vamos a ver qué pasa. Este es backward primerito. En sus No, el de stepwise nos salió como el de backward, no como el de forward. Bueno, veamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa ya. Okay. Entonces, sí, lamentablemente por la versión no selecciona bien, no sé, me imagino que es por algo de la versión. Ok, pero bueno, nos quedamos con el método de backward y stepwise, que son los que nos seleccionaron o dicen que las dos variables, estas son nuevas, que nos dicen que las dos variables son importantes dentro del modelo, ¿ok? Entonces básicamente ya queda diferente, ¿verdad? No queda ese mismo modelo determinístico, sino únicamente queda, o más bien incluye más a la humedad. Entonces sería 3.87 más 1.32 tiempo menos 8 humedad.
¿Ok? ¿Listo? Entonces, ese sería el modelo que nos seleccionó para este ejercicio, que es bastante simple. Ahora, vamos a hacer uno un poquito más complejo, que tiene un poquito más de variables. ¿Ok? Entonces, por favor, vamos a archivo. Vamos a abrir el archivo salinidad. El que dice salinidad, por favor. ¿Ok? En sus computadoras abran el archivo que dice salinidad en los datos de prueba. El archivo salinidad. Aquí en archivo, abrir datos de prueba, el archivo salinidad. ¿Listo? ¿Ya? ¿No tienen el salinidad? ¿Ya? ¿Tú? Los que han traído la computadora. Entonces, ¿qué es lo que queremos estudiar aquí? ¿O cuál es el ejercicio que se quiere estudiar aquí? ¿Verdad? Dice, para estudiar la relación entre el pH, la salinidad, el contenido de zinc, el contenido de potasio presentes en el suelo con la producción de biomasa de una especie forrajera, se registraron 45 mediciones de la biomasa y de dichos valores característicos del suelo donde crecieron las plantas. Con el archivo salinidad establezca el mejor modelo de regresión múltiple que prediga el incremento o el decremento de la producción de biomasa. Realice un análisis previo con cada variable independiente por separado para observar la presencia de algunos términos polinómicos dentro del modelo. Cuando tenemos cuando tenemos una regresión múltiple, debemos hacer primero esto de aquí. ¿Ok? Que es determinar o ver qué es lo que pasa con cada una de las variables independientes por separado, para ver si alguna de esas variables, tiene algún término polinómico o tiene alguna tendencia polinómica, porque eso también tenemos que introducir dentro de los modelos de regresión múltiple. ¿Ok? Entonces vamos por favor al archivo salinidad. Ok, entonces de la misma manera, entonces, ¿qué es lo que primero tenemos que hacer? Ver esa tendencia, ¿verdad? Vamos a regresión lineal. Entonces, ¿cuál es la variable dependiente aquí? La biomasa, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa con la biomasa en presencia del pH, la salinidad del zinc y el potasio? Okay. Entonces, vamos donde dice diagnóstico. Vamos a primero a diagnosticar si alguna de las variables independientes tiene algún término polinómico o alguna tendencia polinómica. ¿Ok? Entonces, esto ponemos aquí donde dice graficar residuos parciales. Le quitamos estos residuos versus predichos. ¿Ok? Estos residuos parciales, graficar los residuos parciales. ¿Sí? Y vamos a aceptar. ¿Ok? Y observamos. ¿Qué es lo que pasa con la biomasa? Los residuos parciales de la biomasa en contraste del pH. Tiene más o menos una tendencia de qué tipo? Lineal, ¿verdad? Más o menos tiene una tendencia del tipo lineal. Es decir, no existe algún modelo o algún término polinómico que tengamos que tomar en cuenta. ¿Qué es lo que pasó con la salinidad? ¿Qué tendencia tendrá esa salinidad? ¿De qué tipo? ¿Lineal? Probablemente tiene alguna tendencia cuadrática, ¿verdad? Si se dan cuenta aquí. Tiene una tendencia más o menos cuadrática. Entonces, por supuesto, eso debemos tomar en cuenta porque dentro del modelo eso me va a ayudar a mí a introducir ese término cuadrático dentro del modelo de regresión múltiple. ¿Okay? Vamos a ver qué es lo que pasó con el zinc. Igual, de la misma manera, ¿qué tendencia tendrá este zinc? Lineal, ¿verdad? Parece que tiene una tendencia lineal. A mayores concentraciones de zinc, pues el pH baja, una tendencia negativa.
Entonces probablemente no tengo una tendencia polinómica o algún término polinómico. ¿Y qué es lo que pasa con el potasio? Como que no hay tendencia, ¿verdad? Entonces probablemente no sea importante. Vamos a ver, eso todavía tenemos que ver. O no es importante el potasio para el incremento de la biomasa de esta especie forrajera. ¿Ok? Entonces, eso es lo que estamos diagnosticando. ¿Sí se dan cuenta qué es lo que estamos diagnosticando? Para ver si alguna de estas variables independientes tiene algún término polinómico. Por eso no descartamos que dentro de un modelo de regresión múltiple haya tendencias polinómicas o términos polinómicos. Por eso es que necesitamos diagnosticar primerito qué es lo que vamos a hacer. ¿Ok? Pero bueno, vemos que la salinidad tiene una tendencia de tipo polinómica cuadrática. Probablemente sea cuadrática, eso tenemos que verlo, ¿ok? Eso tenemos que comprobarlo. Vamos a estadísticas, regresión lineal. Entonces, todavía no vamos a hacer ningún tipo de selección de modelos. Ok, vamos donde dice polinomios. ¿Cuál era la variable independiente que tenía tendencia polinómica? La salinidad. Entonces, introducimos a la salinidad con una tendencia de tipo cuadrática. Ok, y le damos a aceptar. Damos a aceptar. Ok, vamos a ver qué es lo que pasó. Vamos a analizar los p-valores, por favor. Vamos a analizar los p-valores. Bueno, vamos a hacer un ejercicio antes de esto, perdón. Vamos a estadísticas, regresión lineal, y no vamos a introducir ningún polinomio para poder contrastar a ver qué pasa cuando introducimos un término polinomio. Sin introducir términos polinómicos vamos a aceptar, ¿ok? Entonces vamos a analizar. ¿Qué es lo que pasa con el pH? ¿Es importante para el incremento de la biomasa o el decremento o la decreciente de la biomasa? Sí, ¿verdad? Porque el p-valor es bajo, es menor de 0.0001, eso quiere decir que probablemente sea la variable que más influye sobre el incremento de la biomasa. Probablemente, no sabemos. Ahora, ¿qué es lo que pasó con la salinidad? También, ¿verdad? Es significante estadísticamente, es importante. ¿Qué es lo que pasó con el zinc? También, ¿verdad? Probablemente sea muy importante para que incremente la biomasa. Pero ¿qué pasó con el potasio? Es mayor a 0.05, inclusive mayor a 0.15. ¿Sí se acuerdan cuando nosotros observamos aquí la gráfica del potasio? Esta gráfica del potasio, que no hay ni siquiera existe una tendencia, quiere decir que no existe relación entre el potasio y el incremento de la biomasa. Entonces, eso es lo que nos está diciendo aquí en los resultados. Nos está diciendo... Hoy es muy perdieron los resultados. Nos está diciendo que no es importante el potasio para el incremento de la biomasa. No es importante. ¿Ok? Entonces, si nosotros no conocemos que existe un término cuadrático para la salinidad, el modelo quedaría de esta manera. Y tampoco o sea, no introduciendo ningún modelo de selección en regresión de variables en regresión múltiple. Entonces, así quedaría el modelo. La biomasa es igual a 1492.81 más 262.88 el pH menos 33.50 la salinidad menos 28.97 el zinc y menos 0.12 el potasio, ¿ok? Si no introducimos algún modelo, algún protocolo de selección de variables en regresión múltiple. Pero como nosotros sabemos que tiene término polinómico la salinidad, tenemos que introducir ese término polinómico. Entonces ya lo habíamos hecho, ¿verdad? Entonces aquí se introduce la salinidad con un término cuadrático. ¿Y qué es lo que pasa cuando nosotros introducimos la salinidad con un término cuadrático? ¿Qué pasa con el potasio? Se modifica, ¿verdad? Entonces ahora el potasio sí es importante o probablemente es importante. Todavía no utilizamos ningún protocolo para seleccionarlo, pero ahora probablemente, y si se dan cuenta que aquí la salinidad cuadrática es altamente significativa. Entonces quiere decir que ese término que nosotros diagnosticamos al inicio con ese gráfico, matemáticamente o estadísticamente es significativo, ¿ok? Entonces ya el modelo se modificaría, ya no sería 1400, sería 10.430.36
más 224 y así sucesivamente, ¿ok? Entonces este sería el modelo o uno de los posibles modelos, ¿ok? Ahora vamos a introducir a este modelo un poquito más complejo la selección de variables en regresión múltiple. Vamos a estadísticas, análisis de regresión, la biomasa, selección, bueno, pongamos primero el término polinómico. Y la selección de modelos. Vamos con el método de stepwise, que es el más complejo, ¿verdad? Perdón, el más completito, el que fusiona el backward y el forward. Entonces le damos a aceptar. ¿Y qué es lo que dice? Número original de regresoras 5. Regresoras retenidas en el modelo 4. ¿A cuáles sacó? Al potasio, ¿verdad? Y saben que en verdad el potasio no es importante, pese a que ya introdujimos nosotros el término cuadrático de la salinidad. Entonces, ¿cómo quedaría el modelo determinístico para este ejercicio, para este ejemplo? Entonces sería, ¿verdad? La biomasa es igual a 9895.13 más 215.02 pH menos 38.01 zinc menos 558.14 salinidad más 8.35 salinidad al cuadrado, ¿ok? Entonces este sería mi modelo seleccionado por el método de stepwise que me ayudaría a mí a predecir qué es lo que pasa con la biomasa, ¿ok? Entonces ese sería el mejor modelo para poder predecir, ¿ok? Entonces el número original de regresoras eran 5, pero únicamente me seleccionó 4, porque originalmente el potasio vimos que no tenía mucha relación, es decir, si incrementaba el potasio no se veía afectada la biomasa. Entonces mediante este método de selección se confirma. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el R cuadrado? El R cuadrado es bastante bueno, ¿verdad? 0.96. Una vez más, no nos ayuda a seleccionar el modelo, pero sí nos dice que existe una buena relación, ¿ok? No nos ayuda a seleccionar el modelo, pero hay una buena relación entre las variables independientes y las variables dependientes. Hasta ahora, preguntas, por favor. Preguntas. ¿No se podría evaluar por separado el potasio también? Claro, o sea, se podría hacer algún tipo de análisis de regresión simple para el potasio, pero de acuerdo, o sea, tome en cuenta que en el suelo de la misma manera todos los nutrientes están fusionando. Entonces, si hacemos por separado, tendríamos que dar una interpretación por separado. No me refiero a verle si es cuadrático. Claro, o sea, podríamos hacer, ¿no? Sí, es una buena alternativa. Hagámoslo, ¿ya? Vamos a estadísticas. Análisis de regresión lineal. Y sobre el potasio vamos a introducirlo con algún modelo. Vamos a polinomios. Vamos a ver qué pasa si le ponemos un polinomio cuadrático. ¿Ok? Me faltó la prueba de lack of fit. Ok. ¿Es importante el potasio? Por supuesto que no es importante, ¿verdad? ¿Y qué pasa con el R cuadrado en regresión polinómica? Ni siquiera da un R cuadrado, o sea, no existe. Y vamos a ver el gráfico, miren, ¿sí ven? No existe, ¿verdad? Relación alguna entre el potasio y el incremento de la biomasa. ¿Ok? Esto es medio complicado, ¿verdad? Entonces ahora pongámosle un término cúbico para ver qué pasa. Pero tampoco, ¿verdad? Ya casi llega al 1 ya. Entonces el p-valor casi llega al 1. Eso quiere decir que por supuesto el potasio no influye para el desarrollo del incremento de la biomasa. Por eso es que
para este método de regresión, ¿verdad? En el regresión stepwise, únicamente selecciono al pH, al zinc, a la salinidad y a la salinidad al cuadrado, ¿ok? Preguntas acerca de esto. Preguntas acerca de esto. ¿Ok? Preguntas acerca de regresión múltiple, por favor. ¿Tienen alguna pregunta acerca de regresión múltiple? Entonces, ese sería el modelo que queda, ¿verdad? 9895.13. Y así. ¿Ok? Preguntas. Preguntas de cómo se hace o cómo se toma en cuenta para seleccionar un modelo. ¿Por qué siempre sale ese gráfico de residuos versus predichos? Ya, ¿qué es el gráfico de residuos versus predichos? Cuando nosotros analizamos las posibles maneras de seleccionar variables en regresión múltiple, ¿qué habíamos dicho? Que entre los gráficos más comunes está el de residuos versus predichos, residuos versus cada variable independiente. ¿Qué es lo que me ayuda ese gráfico de residuos versus predichos? Ver que exista una tendencia de que mis varianzas no son heterogéneas y que por supuesto estaríamos cumpliendo ¿qué? El supuesto de la homocedasticidad. Entonces, por supuesto, para las variables que no seleccionó deberíamos ver, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que pasa con el gráfico de residuos versus predichos. Para las variables que me seleccionó. Entonces, ponemos aquí el que le quitamos al potasio, pH sin salinidad. Y aquí, a ver, en diagnóstico me dice el gráfico de residuos versus predichos, ¿ok? Podemos seleccionar modelos, bueno, me va a seleccionar. No, poner ahorita, ¿ok? Y ya está. Y vamos a ver el gráfico de residuos versus predichos. ¿Qué es lo que me decía este de aquí? A ver, ¿tiene alguna tendencia de residuos estudentizados que me pueda decir que probablemente existe algún problema con las varianzas? Probablemente no. Probablemente no, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que me dice o qué es lo que me ayuda este gráfico a cumplir qué supuesto? El de la homocedasticidad, ¿ok? Entonces, si yo tengo problemas con la homocedasticidad, lo más seguro es que yo no pueda hacer regresión lineal múltiple, porque necesitamos cumplir los supuestos, ¿ok? Faltó aquí introducir el término cuadrático, pero bueno, ¿ok? Preguntas, por favor. Preguntas. Entonces, ¿cómo seleccionamos el modelo el modelo de regresión múltiple? ¿Cómo se seleccionan los modelos? ¿En base a qué? ¿Cuál es el criterio de selección? Ya, el p-valor, ¿verdad? Mientras el p-valor sea más pequeño, quiere decir que mi variable independiente es más importante o está influyendo más para que mi variable dependiente crezca o decrezca. ¿Cuál es el método más recomendable? Stepwise, ¿ya? Porque es un método paso a paso que va eliminando y va agregando variables independientes en el modelo de regresión múltiple. Entonces, ¿por qué no selecciono el método de R cuadrado para seleccionar variables en regresión múltiple? ¿Pero por qué? El R cuadrado va a incrementar, ¿verdad? Entonces, otra consideración importante es de que antes de nosotros realizar un modelo de regresión múltiple debemos ver los términos polinómicos. Es decir, si alguna de las variables independientes tiene algún término polinómico en el cual nosotros debemos tomar en cuenta para poder introducirlo dentro del modelo. En este caso, la salinidad tiene un término cuadrático. Entonces, por eso que tiene que estar introducido dentro del modelo, ¿ok? Más preguntas, por favor, acerca de esto. Preguntas acerca de esto.